Arratsaldeon, ongi etorriak, bertara etorri zidatenak eta etxetik jarraitzen ari zidatenak. Buenas tardes, bienvenidos todos los que os habéis acercado hasta el museo y los que nos seguís desde casa. Hoy tenemos la segunda sesión del ciclo Antirrumores, organizado dentro del proyecto Migraciones que el Museo Zumalacárregui lleva desarrollando estos últimos 2 años. Ya sabéis, como os comenté ayer, que tenemos por una parte el área expositiva, que todavía hasta fin de año tenéis la posibilidad de visitar la exposición. Por otra parte, un área pedagógica que se ha desarrollado en la Ikastola de Ormaiztegi y que ahora ofrecemos también para otros centros. Y por último, el área social en la que se encuadra este ciclo. Antirrumores, en el que hoy contamos con la participación de Jon Maya, que casi no necesita presentación, Solari, cineasta, escritor y remero también. Y bueno, su charla, bueno, la tertulia que queremos organizar en torno a su charla se titula Desde Extremadura hasta el personalismo en la inmigración en los tiempos de Franco. Y bueno, sin más, cedo la palabra a él. Empezamos con la sesión de hoy. El miércoles tendremos otra sesión, esta vez un taller con Mónica Leiva, también sobre este tema del ciclo Antirrumores. Arratsaldeon, entzuten da orain bai? Bueno, eskerrik asko, honea etorri zeraten hoi, eta etxetik entzuten ari zeraten hoi ere bai. Gaur gonbidatu nauzuelako ere bai, Zumalacárregui museoari, eta eskerrik asko honelako ekimenak antolatzeagatik, ezta? Eskatu zenidaten, bueno, pixka bat nahi zenutela, gazteleraz izatea, euskaraz oraindik ikasi zuen jendearentzat eta etorri diren horientzat zuzendua izateko, eta hola egingo dugu. Eta, bueno, hoy hablaré en castellano, pues para que quede el mensaje de alguna manera para aquellos que han venido, que vinieron, que no han podido aprender euskera, o bueno, por lo menos para que de momento podamos comunicarnos, ¿no? El ciclo Antirrumores, diríamos así, o se puede decir así, situamos un poco el discurso de la migración en tiempos de Franco, pensando muchas veces que es algo del pasado, ¿no? Aquella migración de otros lugares de España, de Andalucía, de Castilla, Zamora, Extremadura, de tantos lugares, tantos pueblos que emigraron miles y miles y miles de personas, alrededor de 500.000 de personas en un par de décadas, hasta estas tierras, ¿no? A empezar una nueva vida, a empezar de cero, a buscarse la vida en aquella posguerra, en el marco de una dictadura militar franquista, ¿no? Bueno, pensamos que es algo del pasado, todo eso que quizás hoy en día pues ya no se oye tanto, ¿no? Pero que en un tiempo pues sí se escuchaba y sí formaba parte de las relaciones que teníamos entre nosotros, de Belarrimoza, Maqueto, Manchurriano, Surbeltza, coreano y todo aquello, ¿no? Esas maneras despectivas de referirnos a la gente que llegaba de aquellos lugares, ¿no? También de aquellos tiempos son el háblame en cristiano, cachero y todas esas formas también
que luego ya entraremos a desmenuzar un poquito más en concreto, ¿no? A desglosar un poco de dónde venían, de qué direcciones venían y cuál es la interpretación que yo hago de todo eso. Decía que lo situamos en el pasado, pero yo creo que es un tema muy importante. Quizás es una historia de migración más difícil de tratar que la actual, pues en la que, por lo menos aquí en Euskal Herria, pues podemos pensar que hay cierta postura progresista respecto a la gente que viene, o hay mucha gente, ¿no?, que está dispuesta a que este sea una tierra de acogida. Y bueno, es un discurso más trabajado y más actual, más actualizado, ¿no?, respecto a la migración actual. Pero aquella migración en tiempos de Franco es algo que se ha quedado como fosilizado, ¿no? Fosilizado en el tiempo, también en nuestra lectura de nuestro pasado, en lo que tanto se habla hoy en día del relato también, ¿no? Y un poco también enquistado dentro del conflicto político que hemos vivido, ¿no? Ha sido un poco un tema tabú en la que se han mezclado muchas cosas y ha sido difícil de tratar, un tema donde ha habido muchas heridas y mucho conflicto a nivel local, a nivel familiar, a muchos niveles, ¿no? Aquella emigración de las décadas de los años 40, 50, 60 y demás. Por eso suelo decir que es un tema que se ha quedado un poco pendiente y que no se ha tratado, yo pienso, de una manera resuelta, ¿no? Ha habido muchos miedos y se ha dejado pasar un poquito. Creo que también el tiempo ha hecho su función, digamos que bueno, nos hemos ido mezclando, gentes de las dos comunidades culturales, digamos, de las dos identidades mayoritarias hasta hoy en día. Hoy en día es bastante normal que en una familia sea Aguirre y Martínez, o sean López y Mendizábal, ¿no? O sean lo que sea, ¿no? Pues el tiempo sí que ha hecho su efecto, el amor también, digamos, ¿no? Parejas. Pero yo creo que a nivel político, cultural, lingüístico, también, digamos, en los grandes dilemas aún sin resolver de este país, todavía eso queda pendiente. Y es un obstáculo para el entendimiento de hoy en día o entendimientos futuros respecto a los grandes temas, ¿no? Como puede ser la normalización lingüística del euskera, como puede ser el derecho a decidir, como puede ser grandes temas. Porque seguimos siendo dos comunidades mayoritarias que no hemos tenido el suficiente acercamiento social y cultural durante todas estas décadas, aún viviendo en los mismos portales durante tanto tiempo. Por eso no me parece algo del futuro y que debamos verlo como hacer arqueología social, sino que yo creo que es algo que tenemos que resolver para poder encarar debidamente las grandes cuestiones del futuro y la normalización de la vida en este país. Entonces, mi motivación ha sido esa, porque yo mismo he sentido el conflicto identitario al ser hijo de migrantes de una familia que llegó aquí en tiempos de Franco y al ser euskaldun al mismo tiempo, ¿no? Durante muchos años no he sabido gestionar eso y eso me ha causado pues, un conflicto personal, íntimo, interno,
y no he sabido entender quién soy yo, cómo soy yo, por qué soy lo que soy, hasta que llegué a un punto de mirar hacia atrás y saber interpretar quiénes eran mis antepasados, por qué vinieron, por qué tomaron las decisiones que tomaron y en consecuencia, pues por qué soy yo quien soy, ¿no? Me ha costado muchos años porque, bueno, yo nací en 1982, tengo 38 años, nací en Urrechu. No, no se extraña, ¿no? O sea, 38 años, ¿doy el pego o qué? Lo he dicho a ver si estabais atentos los del otro lado de la cámara también. Tengo 48. Te ha chirriado a ti un poquito, ¿no? Bueno, quería saber si me estabais escuchando. Nací en 1972 en Urrechu, en una familia de emigrantes, de manchurrianos, coreanos, de las rimochas, de surbelchas, maquetos, que llegaron, mi madre de Extremadura y mi padre de Zamora. Mi madre en los años 50, a comienzos de los años 50, y mi padre pues, un poquito más tarde. Se conocieron ya en Urrechu y Zumárraga y yo nací ahí. Para mí esa era mi familia normal, no tenía ningún misterio. Hablaban todos en castellano, eran el abuelo, la abuela, el tío, la tía, no les veía con ninguna otra etiqueta, vaya, eran mi familia y era mi familia normal y eran así y nunca había pensado nada sobre ellos, ¿no? Sin embargo, sí que mi padre aprendió euskera antes de nacer yo para poder hablarme a mí en aquellas gauescolas de aquellos tiempos. Y entonces, para cuando yo nací, ya él me hablaba en euskera. Y mi madre, en cambio, no, nunca consiguió aprender, aunque he estado muchos años intentándolo. Bueno, se defiende un poco, pero entonces en casa hablábamos en castellano, sobre todo por mi madre, y pues todos hablábamos en castellano, entre mi hermano y yo con mi padre y con mi madre. Pero me mandaron a la Ikastola, pero en la Ikastola también hablábamos mucho en castellano, como ocurre hoy en día en casi todo Euskal Herria, pues en muchos pueblos, quitando pueblos que son como burbujas, ¿no? Que hay mayoría de euskaldunes y pueblos de población pequeña o mediana, pues casi todos los sitios hablan castellano en el modelo D. Y en mi tiempo, pues en Urrechu había muchos hijos e hijas de migrantes en la Ikastola, entonces hablábamos en castellano. Y en la calle hablábamos en castellano también. Y eso para mí era la normalidad. Eso era así y punto. Sin embargo, mi padre perdió el trabajo, trabajaba en Orbegozo, en unas huelgas, lo despidieron y fuimos a vivir casualmente, encontró trabajo en Zumaya. Desde el río Urola abajo, llegamos desde el comienzo del río, pues pasamos a donde moría el Urola. Y cuando fuimos a Zumaya me di cuenta de que aquello era otro mundo y que lo que yo consideraba normal no era tan normal allí, ¿no? Empecé otra vez en la Ikastola, empecé de cero, me acuerdo que lloraba mucho por irme de Urrechu, no quería irme de Urrechu, tenía 7 años, era pequeño, pero ya me daba cuenta, me echaba en falta pues, mis amigos, Urrechu, la familia, todo, pero pues empecé en segundo de EGB, en Bigarren-Maila, en la Ikastola de Zumaya. Y ahí me di cuenta de que yo era bastante diferente a los demás. Porque recuerdo que éramos 33 en la Gela y hijos de migrantes seríamos 3 o 4.
Y yo sentía bastantes complejos porque hablaba un euskera diferente al que se habla en Zumaya, y luego también porque no tenía la misma capacidad de hablar euskera que tenían ellos. Y eso me hacía sentir, pues, un poco de segunda división o inferior, ¿no? Me daba complejo de inferioridad. Ellos me hablaban en Ica, en Itano, y yo no sabía hablar Ica, Itano. Yo respondía en Suca, ¿no? Y claro, pues me sentía pues que no era como ellos, ¿no? Me sentía más torpe, diferente. Pero había muchos momentos en los que me sentía acomplejado. Me sentía acomplejado porque, por ejemplo, cuando había que decir los nombres y los apellidos, pues todos en aquellos tiempos también recuerdo que había mucha afición todavía en decir los 8 apellidos vascos, ¿no? Pues eran pues Iñaki, Aguirre, Mendizábal, Legaña, Ispurua, Echave, Yeregui, y yo, pues John Maya. Nunca quería decir el segundo porque Maya disimulaba, pero el segundo ya es Soria. Soria, Burgos, Santander, y eso ya era España, y Soria, ¿no? Y eso ya, pues, me daba vergüenza. El tercero, bueno, no lo decía nunca, por supuesto, es Herrero, pero el que más vergüenza me daba era el cuarto. Y estaba el cuarto, ¿no? Pero el cuarto es Valderrama. Valderrama para mí era como una maldición tener ese apellido, Valderrama, decir, pero qué apellido, con esa V que no existe en euskera, ¿no? Que me delataba, ¿no? Buah, eso para mí era horrible. Nunca decía, porque decir los 8 apellidos vascos era como tener pedigrí, ¿no? Yo soy euskaldún, pura raza, ¿no? No me he mezclado, mi familia no se ha mezclado con españoles, por ejemplo, ¿no? Yo, en cambio, pues, pero el maya ese, pues, me ayudaba mucho porque me camuflaba. También tenía complejos con los nombres de mis padres. Me daba mucha vergüenza. Mi madre se llama Eloísa. Y dices, bueno, es bonito. Sí, pues a mí, yo no conocía ninguna Eloísa. Para mí, todas eran, pues, Nekane, Amaya, María Sun. No, María Sun también parecía euskera. Pero Eloísa y mi padre, el nombre de mi padre, me daba mucha vergüenza. Es Leopoldo. Leopoldo Maya. Claro, no era Ignacio, no era Juan Mari, era Leopoldo. Y pues, decías que Leopoldo. No, nunca decía el nombre de mi padre. O sea, ¿cómo se le puede poner Leopoldo a un recién nacido? O sea, ves el niño y dices, le vamos a poner Leopoldo. Y es más grande el nombre que el niño también, ¿no? Y dices, por favor, ¿no? Y también me daba mucha vergüenza el nombre de mis abuelos. Mi abuelo de Zamora, Arcadio Maya, Arcadio de Arcada, ¿no? Mi abuela Leónides, qué vergüenza me daba. Nunca los decía, claro. O Nungua da Surama, y llama Nunguaek. Todas eran pues de Itziar, o Maya, o Orio, o Azpeitia, y mi madre, Cabeza del Buey Cuba. Cabeza del Buey Cuba. Hay que decir eso, ¿eh? Mira, una cosa es que sea extremeña, pero además de Cabeza del Buey, o sea, Cabeza del Buey. Para mí eso era, pues... ¿Yo qué hacía con todo eso? Meterlo debajo de la alfombra y disimular. Yo lo tapaba todo. No sentía ningún acoso especial, nunca he sentido un rechazo por ser quien soy, la verdad, en la Icastola, pero era un ambiente social que a mí mismo me hacía avergonzarme
o retraerme incluso, ¿no? Porque jugábamos a futbito, balonmano, el campeonato entre las escuelas de Zumaya, y nosotros éramos los de la Icastola, éramos los auténticos. Y los otros eran de mercedarios, la Escuela Nacional y las monjas, que esos ya hacían euskera castellano o castellano. Entonces, para nosotros, nuestro objetivo en balonmano, el fútbol, era ganar a los putos manchurrianos. Eso era lo que queríamos. Y ellos a los vascorros. Y caseros, que éramos nosotros, ¿no? Yo sobre todo, ¿no? Y eso era. Y las bandas en la calle nos echábamos piedras, salíamos de la Icastola, íbamos al barrio de los castellanos a echarles piedras. No a las casas, sino entre los de nuestra edad. Nosotros éramos 20, ellos 15 y venga, pa. Estábamos separados identitariamente, culturalmente, desde niños, ¿no? Yo entonces no me daba cuenta de eso. Sí, me daba cuenta que eran castellanos todos y me daban miedo. Nunca me metía en sus barrios, o si les veía venir cambiaba de calle, me daba miedo porque nos pegábamos. Pero tampoco hacía una lectura política o social de eso. Éramos niños y nos pegábamos, castellanos y euskaldunes. Pero qué sociedad era aquella, ¿no? Si te pones a pensar, esa normalidad, ¿no? Desde niños. Luego, pues claro, siempre escuchaba eso de coreanos y manchurrianos, y la cuadrilla de mi padre y así, pues eso se decía normal. Coreano puta ikusi aldek. Claro, yo no quería que nadie pensara que yo era uno de esos, porque yo era muy abertzale, yo me sentía muy abertzale. Que no sospechen de mí, que esos son el enemigo. Todo lo español es enemigo, ¿no? Eso era el pensamiento que al menos yo tenía en aquella época, también en un ambiente de un conflicto político muy crudo, donde a grosso modo lo español atacaba a lo vasco y lo vasco a lo español. Y claro, pues yo era del bando euskaldun y quería tapar cualquier seña de identidad española. Y no sabía gestionar aquello. Lo que hacía era disimular y taparlo, ¿no? Voy a comentar ikastolakoak eskolatakoen aurka. Bai, ikastolakoak eskolatakoen aurka, eta gu behintzat hola ibiltzen ginen. Nik ez neukan oraingo diskursoa, noski. Hola zan, eta hola bizitzen nun hori. Baina bai, identitarioki bananduta dauden gu kasu hortan, ez da? Gu ginen kaxeruak eta baskorros. Beraiezian, antxurrianuak eta koreanuak. Herri guztitan ez da berdina izan. No, en todos los pueblos no ha sido la misma historia. Todo esto tiene muchos matices, pero yo cuento mi experiencia. Entonces, pues bueno, con 10, 11 años empecé en la Bertsoescola. ¿Por qué? Pues me gustaba mucho la clase de versos que recibíamos en la Ikastola. Fuimos la primera Ikastola de Euskal Herria que daba bertsolariza dentro de las horas regladas, digamos, de las horas de Ikastola. Y a mí me gustaba un montón, porque me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir. Entonces los versos y las historias de aquellos versolaris de antes, de Echaun, Iparraguirre, Chirrita, Otaño, Udarregui, Pello Errota, todo eso a mí me encantaba. Y cuando aprendí a escribir versos y
sobre los temas que yo quería y luego los cantabas en la vela. Y para mí eso era, me gustaba un montón y me apunté a la Bertsoescola de Zumaya, pero yo pensaba en castellano, todavía pensaba en castellano. El primer campeonato, con 12 años, me tocó cantar en Zumaya, en el cine de Zumaya, casualidad, el campeonato de Gipuzkoa, eskolarteko bertsolari gaztetxoen txapelketa. Y en Zumaya el cine estaba lleno y nos pusieron un ejercicio. Es un ejercicio que se hacía antes, que te dan 4 rimas y tienes que hacer un verso con esas 4 rimas. Y las rimas que me dieron eran eutsi, erakutsi, etzi eta etxi. Etzi eta etxi. Una con TZ, la otra con TS, me dieron el papelito. Joder, TZ, ¿qué diferencia hay? Sabía que una de las dos se refería al tiempo, pero no sabía si era pasado, si era futuro, si era presente. Para mí eran un rollo porque no las utilizaba. Etzi, etzidamu, erein egun, las confundía. Además no decíamos etzi, nunca. Decíamos biharko pasaka. Hay palabras que se han ido incorporando, ¿no? O sea, ertaña no hemos dicho nunca, ¿no? Ahora todos decimos normal, ertaña, mediano, ¿no? Pero antes pues no utilizábamos, nosotros nunca. Etzi. Y joder, ¿qué digo? Ya escuchaba estornudar a la gente en tiempos anteriores a la pandemia. Cuando estornudar no era un delito, eso es 40 años, 30 y pico. Y yo ni pensaba el verso. Estaba pensando qué quería decir TZ o TS, etzi o etchi. Y tenía que decir algo, pasaba el tiempo y dije, venga, que sea lo que sea. Y dije, etxera joateko esan zidaten etzi. Pasado mañana me dijeron que me vaya a casa. Y yo, eso, a ver, ¿qué pasa ahí? Cuando terminó, bajo del escenario y allí me estaban esperando mis compañeros de la Bertsoescola y todos, baina tontuais, baina ze esandek, baina hori imposibiliadek, baina ze esandek hor. Yo disimulando, ¿no? Pues, jo, ya, es que nervioso jarri naiz, eta blokeatu egin naiz, eta intentando justificar, ¿no? Que no sabía qué quería decir esa palabra. Me daba vergüenza social. ¿Qué haces tú intentando ser versolari si no sabes el significado de una palabra que te dan ahí, que se da por sabido, que se da por hecho, que hay que saberla? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Qué vergüenza, qué inferioridad sentía, ¿no? Ahí delante de todo el mundo hacer ese ridículo, ¿no? Porque no dominaba el léxico como mis compañeros, pensaba en castellano. Con 11 años, más o menos, 11, 12, 13, no sé, me acuerdo que un día le dije a mi hermano, behitu egoitz zutani anaia gera, eta nik euskeraz nahi de pentsatu, euskeraz nahi de bizi, eta euskeraz eingo dugu. Nik ez hitz egin nahi sekula, erderaz. Ni zuri ere ez. Ez den nahi zurekin erderaz hitz egin. Mi hermano tenía 7 años o así, haría así, ¿no? ¿Qué me estás cantando, no? Pero yo no recuerdo haber hablado nunca más en castellano con mi hermano. No. Desde niño, sí, porque, bueno, en reuniones familiares sí. Si está la mamá o los tíos o cuando vivía la abuela y así, ¿no?
pero entre él y yo no. Y mi obsesión era llegar a soñar en euskera. ¿Por qué? Porque yo pensaba que cuando sueñas tú no controlas tus decisiones, ni siquiera el idioma en el que sueñas. No es una decisión tuya, ¿no? Te sale. No decides ni con quién estás ligando cuando sueñas lo que te pasa. Y pensaba, eso sería la señal de que mi cerebro funciona en euskera, sin que yo lo decida. Ah, ahora tengo que hablar en euskera, porque estoy aquí. No, mi cabeza funciona sin decidirlo yo en euskera. Estoy soñando en euskera. Eso era lo que yo quería conseguir, ¿no? Pero es muy difícil, porque cuando tu idioma íntimo es uno, es muy difícil cambiar el idioma de tus sentimientos, de tus recuerdos, de tus relaciones, de tu vida. Es muy difícil cambiar el código, el filtro de todo lo que sientes. Imaginaos ahora que vamos a vivir a Ucrania, ¿no? Y empezar a sentir en ucraniano, ¿no? A pensar en ucraniano, a cantar en ucraniano, a expresar tus sentimientos en ucraniano, ¿no? Por decir algo, ¿no? Es difícil. Tú piensas en castellano, sientes en castellano y yo entiendo a la gente que no consigue cambiar eso. Es muy difícil. Puede ser más fácil subir el Everest que cambiar tu idioma íntimo. Claro que sí. Pues igual es un monte más grande ese. Incluso cuando sabes que la otra persona ha aprendido euskera y si llevas 30 años hablando con ella en castellano, se te hace raro de repente hablar con esa persona en euskera. Se te hace raro. No digo que no haya que hacerlo, por supuesto, claro que sí. Pero se hace extraño, ¿no? Por eso sí que me pongo en el lugar de la gente que no lo consigue. Hay gente que no consigue. Porque todos queremos expresarnos bien, ¿no? Todos queremos utilizar el idioma para comunicarnos lo mejor posible. No que sea un obstáculo para uno mismo. Otra cosa es tu actitud, ¿no? Pero es difícil cambiar las claves íntimas, ¿no? Como es un idioma. Yo lo conseguí, tenía la conciencia desde casa y luego tenía el entorno adecuado también, y en Zumaya, y la Bertoscola y todo, pues claro que lo conseguí. Y desde entonces yo pues pienso en euskera, veo en euskera. Yo no veo maderas, veo egurra, no veo paredes, veo ormac, no veo montañas, veo mendiak. No siento que me quiere, siento que maitena abuela, ¿no? Creo que el idioma es como unas gafas. Ves el mundo en ese idioma, ves la vida en ese idioma, en las palabras de ese idioma. Y eso es lo que me pasa a mí con el euskera, que me ha dado la vida. Soy versolari, escribo, hago documentales, canto, canciones, todo en el euskera, ¿no? Pero yo seguía con mi conflicto interno. Seguía con mi conflicto interno y no le daba la vuelta. Con 17, 18 años tomé parte en un campeonato de Versolaris que era el más importante en ese momento, junto al de Gaviria, de aquí al lado, de Osiñal de Saría. Era Xempela Saría en Rentería. Y me presenté y estábamos, se puede decir, pues los mejores de aquel momento, pues
mi generación, un poco más jóvenes, Mayalen, Lujambio, Irazu, Naya Aguirre, no sé qué, y gané yo. Y gané y el caso es que vinieron mis padres. Era tan importante aquel evento, ¿no? Estaban orgullosos de que yo había llegado a la final, ¿no? Era como, me convertí un poco como en la promesa del versolarismo, ¿no? Una de las grandes promesas. Y vinieron de Zumaya, que no tenían ni coche ni nada, en tren, autobús, escuchar la final sin entender la mitad, como siempre, y esperaron al final, me pusieron la chapela, estaba con la prensa, con el resto de Versolaris, y les veía pues que me estaban esperando para venir a felicitarme y a saludarme. Entonces yo lo que hacía era alargar el momento, ¿no? Seguía hablando a ver si se iban, y no se iban, y pues terminaba en un corro y me iba a otro corro y ellos seguían ahí esperando así, ¿no? Para venir a darme un beso, ¿no? Y yo pues alargaba, que a ver si se van, a ver si se van, a ver si se van, y no se iban, y al final pues se dieron cuenta de que no quería saludarles y se fueron de vuelta a Zumaya sin hablar conmigo ni estar conmigo un segundo, porque no les dejé, no les di la oportunidad de estar conmigo, porque me daba vergüenza que fuesen mis padres. Me daba vergüenza que yo, siendo Versolari, el resto me viesen hablando en castellano con mis padres. Nunca había visto eso en un Versolari. No conocía a ningún Versolari de mi perfil, nadie, ni a mí. Yo no había nadie. Sí, en Araba o en algún sitio pues habría alguno así, pero poco en mi caso ya cantando en los pueblos y así, pues no conocía a nadie. Era tal la vergüenza que me daba que viesen que yo hablaba con mi madre en castellano y me sentía como que estaba introduciendo una enfermedad en ese mundo tan puro, tan limpio, tan euskaldun, tan abertzale. Me daba mucha vergüenza y les rechacé directamente. He llegado a hacer cosas así de feas, ¿no? Porque no sabía cómo gestionar mi identidad. Perdona, Sí. Sí, no sé. ¿puedo hacer? Sí. Sí, pregunta, sí. Este tema, tú y tu padre lo viste, es decir, tú seguías viviendo en casa de tus padres, En esa época sí. Sí, porque todavía eras joven. Eso con 17 o Más o menos 18. en aquella época todavía vivíamos con nosotros. Tú vas a los viajes a tus padres esa noche, ¿no? Al día siguiente... Ese día no me acuerdo de nada, que me dijese nada, pero a los 15 años así me lo dijo mi padre. ¿A los 15? Sí. ¿Y no se habló del tema en tu casa? No. ¿Es decir, yo le hago esto a mis padres? No, pero un día me acuerdo cuando me lo dijo, ya muchos años después, sí. ¿Te acuerdas aquel día? Porque Lo que nos hiciste. Bueno, aparte que tú comentas tu historia desde tú bien pequeño, con todo lo que tú percibes, ¿no? Todo lo que tú sientes, esa vergüenza, no de que eres muy pequeño. Sí, bueno, era pequeño, sí. Eras pequeño, bueno, yo le conozco a alguien porque yo con mi hijo estoy teniendo la misma historia, porque yo soy hija de andaluces y luego mi marido es argelino. Entonces mi hijo, de un día por eso, se comentaba, lo encontré en el Urbi, así con mascarilla, pero le he seguido mucho a yo, le he leído mucho, me sé toda esa historia, he leído sus libros, me he leído mucho en internet, y ha habido gente que me ha dado pues, datos, versos y no sé qué, pues, de vida o algo. Pues yo con mi hijo estoy sintiendo lo mismo a su padre. Le da vergüenza, no sabe cómo gestionar. Sería mejor que los abuelos hablaran en euskera. Sí. Sí. Es una persona que habla, por ejemplo, muy bien español, habla fenomenal, y de hecho, él, como con la niña aprendió cosas en la Icastola,
por ejemplo, las bicicletas y todo, que las hace con los niños, porque dominan los números, ¿no? Ha aprendido desde que la niña era pequeña y ha conseguido. Pues, y él es una persona tolerante, abierta, Sí. que no va con... Pero que nunca se quiere hacer ramadán. Sí, sí, sí. Pero, y es una mujer que trabaja en una empresa que tiene amigos euskaldunes, pero él sabe que no tenemos sus apellidos. Sí. Entonces está intentando euskaldunizar también el apellido. Es un apellido que suena muy bien, Gadouche, que puede parecer francés, Ajá. pero él ya la CH a veces la pone TX. Sí, yo... Digo, Miquel... Sí, se parece, el caso de tu hijo se parece a mi caso mucho, en ese yo sentido. quiero decir que yo cuando el niño a veces dice, además si vas a la plaza, no hables, yo no me puedo quedar callada, ya sé que mi niño es pequeño, 8 años. Pero yo hablo de mi sufrimiento. Sí, pero hay que Es una historia gestionar. que me ha llevado a leer, a hablar, a terapia, no, yo te cuento un poco cualquiera. Entonces lo quiero gestionar bien para que él no sufra, pero que yo tampoco. Bueno, yo nosotros. Es que es eso, yo con tus padres, me identifico ahora con tus aitas, ¿no? Sí. Ostras, que no le habéis hablado en tantos años, que ese tema no haya salido en una Navidad para hacer los pacharanes. No sé, ¿no? Me ha parecido como tenerlo ahí, debajo de la alfombra, tantos años. Bueno, tu padre igual hizo bien en esperar a una edad adulta. No sé, yo tuviera como No sé si lo... 18 años, bueno, no sé, un dolor, una cosa, ¿me entiendes? Sí. La relación igual con tus aitas, ¿no? ¿Cómo puede llegar a ser? Porque eso es un tema potente en una familia. Es un conflicto, pero está el rechazo. Yo en aquel tiempo pues no sabía gestionar aquello. Y a mí lo que me salía era, pues eso, rechazar. No, luego con ellos me llevaba bien, con mi padre y con mi madre, pero delante de la gente no. Y fíjate, mi padre y mi madre pues, han sido abertzales, ambiente abertzale. Yo he ido a manifestaciones antes de aprender a andar toda mi vida. En ese sentido, no podía sentir ningún complejo de ellos, porque vivíamos en un entorno, mi padre hablaba euskera, aprendíamos todas las canciones euskaldunes, íbamos al monte todos los domingos con el grupo de monte, o sea, no era una familia castellana que no tenía ningún contacto, que se había quedado en su cultura. No, pero aún así todo, yo aquello lo viví así. Y eso fue con 17 o 18 años, aquella vez que les rechacé. Y con 25, con 22, 23 años, canté en el campeonato de Guipúzcoa y me quedé eliminado a la primera. Para mí eso fue un golpe muy grande, porque si te eliminas a la primera en el de Guipúzcoa, no puedes cantar en el de Euskal Herria, te quedas eliminado. Entonces, en Euskal Herria, como es cada 4 años, pues tenía que esperar 2 años, no canto, otros 4, pues 6 años así, ¿no? Con 23 años así, pues para mí eso era como cortarme un poco toda mi trayectoria. Y el caso es que cuando llegó el campeonato de Euskal Herria, me llamó Xavier Eguzkitze diciéndome que él no iba a participar. Y algún otro más también se retiraba. Y entonces que ya sabía que yo era el primer suplente y me llamaba para que supiera que podía prepararme. Podía prepararme y que iba a poder participar. Yo pensé que aquello era para mí una segunda oportunidad muy grande de cantar en nuestras Olimpiadas, ¿no? Cada 4 años, y las Olimpiadas del idioma, del ingenio, del euskera, ¿no? El gran templo. Y yo entonces estaba de estudiante en Gasteiz, estaba haciendo euskal filología y vivía con otro versolari, con Igor Elorza, y con más gente del ambiente allí y tal. Bueno, el caso es que en nuestro piso de estudiantes
empecé a prepararme para el campeonato. Tenía todo el piso empapelado de rimas, de poesías, de textos, todos los pasillos, la habitación, la cocina, la sala, todo el rato para estar todo el rato leyendo y con la cabeza activa, ¿no? La mente activa. Y entre otras cosas también estaba leyendo algunos libros para coger ideas y de autores que yo quería tener en mente, ¿no? para cuando cantase. Entre otros, estaba leyendo un libro de un poeta que se llama Bertolt Brecht. Y ya comencé en aquel campeonato, en cuartos de final, canté en Zarautz. Me salió bien, quedé segundo y me clasifiqué a las semifinales. Eso para mí ya era mucho, poder entrar a semifinales, ¿no? Entre los 18 mejores versolaris, ¿no? Del momento. Para mí era como un sueño, ¿no? Digo, ya he aprovechado la oportunidad y qué bien, ¿no? Canté en semifinales, me tocó en Vera de Bidasoa y canté, quedé cuarto en Vera y quedaban otras 3 semifinales. Eso. Quedaban otras 3 semifinales, pero terminé cuarto. Me clasifiqué para la gran final de Euskal Herria. Para mí eso era como un sueño. Era como, ¿quién me iba a decir a mí que yo me iba a clasificar alguna vez entre los 8 mejores versolaris del momento? Es como entrar a la historia, ¿no? Del versolarismo, donde antes que yo cantaron Salvador, Chirrita, Lascauchiqui, Ustapide, Basharri, Amuriza, y ahora yo, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí si no sabía diferenciar Etzi y Echi, ¿no? Que un día iba a llegar al gran templo del euskera, al velódromo de Anoeta, a cantar en la gran final, ¿no? De Euskal Herria. Era el año 97. Y como os he dicho, mientras entrenábamos, pues estaba leyendo cosas diferentes. Y entre ellas, el libro de Bertolt Brecht, el autor alemán, que pasó media vida huido de Alemania, huyendo de los nazis y exiliado. Entonces tiene muchas reflexiones sobre ese tema. Y a mí me tocó leer una, que me hizo cambiar todo lo que hasta entonces tenía concebido de una manera. Fue como una palanca que le dio la vuelta a todo. Fue el comienzo, ¿no? De una nueva época para mí. Y más o menos el texto de Bertolt Brecht decía: aquel que tiene que dejar su tierra, todo lo que ama, en contra de su voluntad. En contra de su voluntad. Su casa, su familia, sus amigos, los paisajes de su niñez, de sus recuerdos, sus lugares. El que tiene que dejar todo eso en contra de su voluntad no es solo un emigrante, es también un desterrado. No ha elegido libremente su destino, ¿no? Entonces leí aquello y nunca había pensado, hasta que leí aquel texto, que mi familia era una familia emigrante. Para mí eran de Zumárraga, eran castellanos como la mayoría, eran de Zumárraga. Nunca había pensado que mi familia tenía una historia detrás. Nunca. ¿Por qué dejaron su tierra? ¿Por qué dejaron todo lo que amaban? ¿Por qué dejaron sus amigos, su pueblo, su familia? ¿Por qué? Porque si hoy en día yo tengo que dejar todo esto en contra de mi voluntad para irme a algún lugar,
porque no tengo cómo vivir aquí, también sería muy duro para mí. Porque no solo nosotros los euskaldunes, todo el mundo ama su tierra. Todo el mundo tiene un lugar en el mundo. Toda la gente tiene su lugar en el mundo. Igual que nosotros. Un zamorano puede amar su pueblo. Uno de Extremadura también, un andaluz también, un asturiano también, claro que sí. Igual que nosotros. ¿Por qué lo dejas si no? Si lo quieres, si es tu lugar, ¿no? Nunca había pensado en que mi familia tenía una historia detrás. Y me vinieron más preguntas. ¿Y por qué me mandan a mí a la Ikastola? Una familia de manchurrianos y coreanos y belarrimochas. ¿Por qué deciden en el año 76 mandar a su hijo a que aprenda en euskera, en Urrechu, pudiendo ir perfectamente a aprender en castellano? ¿Por qué deciden eso? Cuando las Ikastolas no eran para nada el proyecto consolidado y de prestigio que son hoy en día. Cuando muchos euskaldunes mandaban a sus hijos a colegios en castellano, o religiosos, o lo que sea, porque no se fiaban de lo que eran aquellas Ikastolas. Claro, ese movimiento de las Ikastolas lo crearon los euskaldunes, pero también participó mucha gente que vino de fuera. Muchos euskaldunes pensaban que igual era mejor que sus hijos no entrasen en esa aventura incierta, ¿no? ¿Por qué aquellos belarrimochas, aquellos manchurrianos decidieron que yo fuese a la Ikastola cuando todavía Franco casi estaba respirando? Pues nunca me había planteado esas preguntas, nunca había pensado en nada de eso. Es cuando empecé a darme cuenta de la historia de mi familia, de por qué decidieron dejar todo lo que amaban. Empecé a preguntar a mi abuela, a mi madre. Empezaron a contarme su historia, como mi abuelo era republicano en Albacete, se alistó en el frente ante el alzamiento fascista, franquista. Él echaba cables de telégrafo y llegó con el frente hasta Extremadura, a un pequeño pueblo que se llama Cabeza del Buey, donde conocí a mi abuela, que era costurera, y cosían en la misma casa que estaban los telégrafos. Se casaron por lo civil, hace 90 años. Es otra cultura. Luego, al terminar la guerra, mi abuelo volvió a Albacete. Al funeral de su madre lo cogieron preso y estuvo 6 años en la cárcel. Cuando salió nació mi madre, pero se llevaban a la gente a las noches, las patrullas franquistas, no volvían, los fusilaban, todo el mundo sabía quién había sido Rojo, comunista, vivían en la miseria de jornaleros, mi abuelo era cazador furtivo, no tenían ninguna perspectiva de vida, vivían con miedo. Mataron al hermano de mi abuela a los años de terminar la guerra también. Y es cuando escucha a mi abuelo que ahí en el norte, ahí en las Vascongadas, pues debe haber mucho trabajo, industria y fábricas que necesitan mucha gente. Y es como decide venir a Euskal Herria y se baja del tren en Zumarra, y podía haberse bajado en Burgos o en Burdeos, si le hubieran recomendado aquello. Y entonces yo no estaría aquí contando esto ni hubiera cantado un verso en mi vida. ¿Cuánta importancia le damos y qué casual es de dónde eres? O qué casual puede ser, al menos.
Porque si no te has movido de aquí y vienes del tronco de tu familia de 500 años del Baserri, Amonaren Baserri, Tiga y Tonarenata, pues vale, tiene una lógica, ¿no? Estás aquí, pero en nuestro caso, qué casual es de dónde eres, ¿no? Yo podía haber sido cualquier otra cosa, cualquier otra persona, cualquier otra vida. Y así es como entiendo que vienen aquí con esa conciencia libertaria como perdedores de la guerra a un pueblo que también había perdido la guerra. Un pueblo donde se perseguía su cultura, se castigaba su idioma, se prohibía su enseñanza, se humillaba, se desprestigiaba a aquel que lo hablaba. Un pueblo que había perdido todos sus derechos anteriores, un pueblo humillado, bombardeado, no solo Guernica, el primer bombardeo civil de la historia, sino también un Guernica cultural, del cual todavía, yo pienso que todavía estamos reconstruyéndonos después de tantos años, ¿no? Llegan a una tierra que se encuentra en ese estado, perdida la guerra, y ellos también son perdedores de la guerra. Y les meten en esos barrios que se construyen en las periferias de los pueblos, en las afueras, auténticos guetos para emigrantes, donde apenas vive gente que no es emigrante. Mi familia llegó primero a un caserío abandonado de Esquío, como otras tantas familias, y luego compraron un piso en Echeverri, en Zumárraga, que era todos emigrantes, españoles, fuera del pueblo, ¿no? Cuando lo que tenía prestigio social era vivir en el centro del pueblo, en la calle principal, en la plaza, ¿no? Si hoy en día no hay una verdadera estrategia de integración efectiva que dé unos resultados efectivos con la migración actual, que consiga una plena integración lingüística, del que llega a Santurtzi a vivir, se convierta en euskaldun con toda naturalidad. Si hoy en día es casi un milagro, el que llega a Zumárraga, es difícil. ¿Qué sería en tiempos de una dictadura militar, en un pueblo que ha perdido la guerra y se persigue cualquier expresión propia, para una gente que viene huyendo de la miseria, queriendo empezar una nueva vida? ¿Qué estrategias de integración tenía Franco para aquellos cientos de miles de inmigrantes que vinieron? ¿Qué estrategia sociológica, qué protocolos habría aquí para esa integración de aquella gente? Cuando además ves que viene como una invasión de cientos de miles de personas de la tierra que a ti te ha ganado la guerra y te ha humillado y te ha fusilado y te prohíbe hablar tu idioma, y llegan de esa tierra. Cuando Franco quiere folclorizar todo con el folclore andaluz, utilizándolo como una invasión cultural, y tú llegas de esa tierra en trenes llenos a esos guetos que se construyen en las grandes ciudades, en casi todos los pueblos, ¿qué puede salir de ese cruce chapucero, de ese desastre urbanístico, cultural y social? ¿Qué puede salir de ahí, no? Bastante bien hemos salido. Porque podemos pensar que ha habido un conflicto identitario, que nos hemos construido todos los clichés, estereotipos respecto a la gente que vino, ¿no?
todos los prejuicios, ¿no? Pues, por el conflicto político que ha habido con España, ¿no? Pero, ¿cómo se entiende entonces la burla que se hacía a los baserritarras en la misma época, en el mismo momento histórico, por parte, no, que claro que también habrá pasado por parte de los emigrantes, o de hablar en cristiano y todo eso, claro que sí, pero por parte de los propios euskaldunes. Precisamente Itziar comentaba desde el chat cómo los jóvenes en su tiempo hablaban castellano intentando esconder que eran caseros y que eran vascos, ¿no? Sí, eso ha sido una realidad, pero no ya solo ante los emigrantes, sino ante los calecumes. La gente de las familias euskaldunes vascas de aquí, que dejaban también perder su idioma, y muchos lo perdían por castigo, por miedo, por desprestigio, ¿no? Porque te inculcaban que el euskera no valía para nada, que no tenía futuro, que era algo bajo. Pero la gente de aquí se reía de los baserritarras, porque eran de segunda clase, porque vivían en el monte, porque olían a cuadra, a ganao, a chimaurra, porque se expresaban mal en castellano, se burlaban de ellos. Eso, ahí no había conflicto identitario. Eso es clasismo. Eso es clasismo. Yo creo que ha habido mucho clasismo con los baserritarras y mucho clasismo también con la gente que vino. Porque el problema es cuando el que viene es más pobre que tú. Si es estadounidense o es alemán, no hay problema. Si es millonario, no es un emigrante, es un millonario. Si es más pobre, se activan todos los sistemas de rumores, de estereotipos, de clichés, de prejuicios, todos los fantasmas, todo el miedo se activa automáticamente, ¿no? Yo creo que no solo fue un conflicto político lo que distorsionó aquella época, sino también un problema de clases. Y no solo con los emigrantes, también con los baserritarras. Y bueno, es cuando sé todo eso, ¿no? Empiezo a entender lo que han sido, y quizás a tu hijo le pueda valer eso, entender lo que fueron mis padres, mis abuelos, por qué tuvieron que dejar su tierra. A mí me valió para poder entender lo que soy yo, porque ellos fueron los que decidieron que yo fuese euskaldun. Pues fueron muy probables, porque te quiero decir, tenía un cierto... Mi padre, por ejemplo, solo sabe firmar. Sí. Ya partimos, a pesar de ser mi padre una persona muy abierta... Sí, ¿no? Pero tu hijo va a una Icastola o aprende en euskera, porque lo habéis decidido vosotros. No, vamos a ver. Bueno, vale. Bueno, igual también lo miramos. Pero bueno, pero es una decisión vuestra. Fíjate, mi hermana, que tiene 5 años más que yo, cuando me tenía que... Mi hermana fue a la pública. Cuando yo era pequeña había pública y Castola. Era la pública éramos los castellanos y a la Castola eran los vascos en mi generación. Fueron los a la Castola. ¿Se le oye ya? Igual no. Ah, no. No sé. Sí. Sí, se le oye. Ah, vale, vale. Digo por la gente que está... Bueno, y por ejemplo, mi hermana que tenía solo 5 años más que yo, ya con 8 años, le decía a mi madre, mamá, mándale a la niña de Castola. Mi madre decía, no sé, es que nosotros somos de fuera, ¿no? Mi madre tenía, pero era un complejo de niños. Era un complejo si de ellos. hubieran venido otra mirada, con más estudios, hubieran venido con más dinero. Sí, está el caso de cada uno, pero... Porque tus padres, por ejemplo, y tu padre, vale, mando al niño de Castola, pero al margen de eso, yo puedo aprender historia, tengo sí, la oportunidad. Pero, nivel porque podría tener esa capacidad. Pero si el niño entiende que él es lo que es, gracias a todo lo anterior,
y a las decisiones que habéis tomado vosotros y a que habéis podido sacar una vida adelante, su padre emigrante, por su esfuerzo, por su trabajo, sus decisiones, que él es lo que es en consecuencia de todo eso y que él quiere que su hijo sea euskaldun, porque va a ser lo mejor para él en Lazkao y por lo que sea. Yo cuando empecé a entender que yo soy lo que soy, en gran parte gracias a la conciencia de mi familia o a los pasos que dieron ellos o a sus decisiones, es cuando empecé a reconciliarme con la identidad de mi familia. Cuando empecé a entender eso, mirando hacia atrás. Hace falta tiempo. Hace falta tiempo y trabajarlo un poquito, ¿no? Entonces yo... Y madurez mental. Sí, yo cuando me clasifico para la primera final, digo, ostras, claro, si yo voy a cantar en la final de Euskal Herria de Versolaris, con 25 años, que he empezado suplente y he llegado a la final, que voy a cantar aquí es porque ellos decidieron mandarme a la Ikastola. Gracias a eso sé hablar euskera y gracias a que sé hablar euskera puedo hacer versos y soy versolari. Tus padres igual pues te animaban y que eso está bien. Sí, No, me podía haber dicho, no, al contrario. Entonces es cuando siento, yo estoy aquí y soy lo que soy, en cierta medida, gracias a la conciencia que ellos trajeron ya de su tierra. Sí, ellos tenían una conciencia libertaria. Ellos lucharon contra Franco. Llegaron a esta tierra y siguieron en esa lucha. Llegaron en la dictadura. Podían no haberme mandado a mí a la Ikastola. Ellos dijeron, no, aunque sea el bando de los perdedores, queremos que nuestros hijos hablen euskera, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de todo eso y me reconcilié y fui a la final y dije, bueno, esta es la gran oportunidad que me da la vida para decirle, mandar un mensaje a mis padres, ¿no? Después de todo lo que les he hecho, he pasado, ¿no? Y era en el velódromo de Anoeta, que había 10.000 personas y cientos de miles en directo por la tele y sin que nadie supiera nada, cuando me tocó cantar el último verso, porque dije, lo voy a cantar en el último, no en el primero, porque si lo digo en el primero va a ser un shock nacional esto. Ostras, ¿qué está diciendo este? Que es hijo de manchurrianos, que es hijo de migrantes, si no sabíamos nada, ¿no? No quería que nadie me juzgase de esa manera, quería que todos me juzgasen como Versolari, bueno o malo, he cantado bien o mal, no como un marciano. Entonces, cuando termine todo, lo cantaré al final. Salí al micrófono, estaba el velódromo lleno, y como esos que van a la tele a contar su vida, el diario de Patricia y todo eso, pues es cuando dije por primera vez, cuando salí del armario, ¿no? Y canté este verso que voy a cantar ahora. Ama Extremadura, aita Zamoratik, abuela eta abuelo haien aurretik. Herri hontan sustraitzen asmatzeagatik, neuke maita dezaket guztien gainetik. Euskeraz badakit, bertsoz darabilkit, dena zuengatik alaxe dagokit. Denek kantatu duten ere ahotik,
Ene kantatu duten ere ahotik. Canté ese verso y para mí era un verso muy íntimo, dedicado a mi familia, ¿no? Todos habéis cantado por mi boca hoy, ¿no? Esto que estoy haciendo yo es de todos. Y enseguida me di cuenta de que era la historia de miles de personas. Enseguida me empezaron a llegar cartas, llamadas, artículos en la prensa, de todo. Mucha gente vio su vida en aquel verso. Mucha gente que, como yo, también había tenido complejos, había tenido esa historia, ¿no? de no saber interpretar su identidad, y que una persona saliese en ese gran templo del euskera, en la final de Versolaris, diciendo eso, sin ninguna vergüenza, pues para mucha gente pues fue un acto, ¿no? Identificativo. Y me di cuenta que es la historia de mucha gente. Entonces luego ya escribí una novela que se llama Río Mundo. Y luego escribí canciones a mi abuela, a mi abuelo, con Pierricheta Porroch, con mis grupos. Y lo empecé a dar charlas con el libro y cosas así, ¿no? Y intento romper con los estereotipos del emigrante, intento romper con los prejuicios sobre aquella migración, porque creo que llevamos 70 años o más viviendo en los mismos portales y en muchos casos pues ni nos hemos preguntado, ¿no? Ni le hemos preguntado, ¿por qué viniste? ¿Qué ocurrió para que tuvieses que dejar todo lo que querías, ¿no? Detrás de un emigrante siempre hay una historia. Y cuando se entiende eso, nos vemos de otra manera. Cuando nos enfrentamos a lo desconocido, al emigrante, sin ninguna información, sin ningún contacto, sin ningún intercambio, todos son fantasmas, son prejuicios, son clichés, son estereotipos, son automatismos que hay en la sociedad, ¿no? Por eso es importante crear espacios y ocasiones para conocernos mutuamente. Pero cuando contactas con el desconocido, ya se van desvaneciendo los clichés, los fantasmas que te has creado, las películas que te has inventado sobre esa persona, todos esos estereotipos, todos esos rumores también, ¿no? Conoces a la persona, te puede caer mejor o peor, como cualquiera de aquí. Pero conoces a la persona. No te hace falta crear estereotipos, ni clichés, ni fantasmas. Eso viene del desconocimiento, viene de la ignorancia. Con aquellos españoles nos ocurrió eso. Y con la migración de ahora también. Y deberíamos aprender del anterior para que no vuelva a repetirse. Y deberíamos intentar conocer la otra historia y que la otra parte también conozca la tuya. Y no funcionar con automatismos de estereotipos, de clichés y de estereotipos y de prejuicios. Eso es muy importante para afrontar los grandes dilemas de este país que todavía están sin resolver. Porque no puedes pensar que en un futuro próximo aquellos emigrantes que hoy en día siguen estando fuera del euskaldunismo, de la cultura en euskera, del pensamiento abertzale, que es su opción, de repente organices tú, por ejemplo, pues una consulta, un referéndum, y que les invites y vengan y participen. Te van a decir, pues si no me has saludado en la vida. De repente yo invito a una persona que no le he dicho ni yepa,
en toda mi vida a mi cumpleaños o a mi boda, ¿no? Y voy a esperar que esa persona venga, pero si no nos hemos hablado en la vida y llevamos toda la vida aquí. Ahora de repente, ¿qué me dices? ¿Que participe en qué? ¿Que vaya a tu cumpleaños? Pero si no me has saludado nunca, ni yo a ti. Eso está pendiente, eso está pendiente. Por eso digo que no es pasado, es futuro. Para cometer esos grandes acuerdos de futuro, tenemos que hacer ese acercamiento previo que no se ha dado, que nos hemos enfrentado y seguimos funcionando en gran medida con estereotipos y clichés y prejuicios. Pero con los emigrantes de ahora no hay conflicto político. Con Bolivia, con Rumanía, con Marruecos, con Algeria, no tenemos conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Es clasismo. Son prejuicios, son clichés, son estereotipos, ¿no? Cuando mi abuelo tenía su chabola en las afueras del pueblo, como en Echeverri, como hemos conocido en casi todos los pueblos, las chabolas, ¿no? Muchos emigrantes manchurrianos, coreanos, han tenido chabolas con unos conejos, unas palomas, unas gallinas. No era porque ellos son chabolistas, era porque eran baserritarras en su pueblo, en su tierra, porque necesitaban el contacto con la tierra, porque los animales era su entorno, su cultura, y aquí no tenían nada. Se hacían esas chabolas de Uralita, que yo mismo los tomaba medio por dioseros. No, es que ellos necesitaban, tenían esa cultura con la tierra. Cuando mi abuela iba a comprar sandía y melón y aceitunas machacadas y carne adobada y chorizo patatero y todo eso, era porque buscaba los sabores de su tierra, los olores, porque el melonero igual era de Jaén y podía hablar con él y le daba gusto, ¿no? Cuando te pones en la otra parte, entiendes mejor las cosas. Y le recomiendo, tanto a ti por tu hijo o a más gente, cuando a veces igual hay cosas que no entendemos de nosotros mismos o que no nos las aceptamos, igual tienes que mirar hacia atrás y hacer una lectura de dónde vienes tú y puedes entender por qué eres así. Y igual puedes resolver esos nudos y puedes acometer el futuro con otra mirada y las relaciones con otra mirada. Y eso es, pues, la idea que yo tengo desde mi experiencia como hijo de migrantes, como Versolari, como euskaldun. Así lo he vivido yo. Cada uno tendrá su historia. Y esas son las conclusiones que yo saco y que, pues, si a alguien le sirve o no le ha servido escucharlo, pues eso que nos llevamos de aquí. Pues, es que ricasco. Bueno, por aquí te dan las gracias por dar un poco a conocer tus historias, tus grandes historias, y te aplauden por el workshop. Es que ricasco, Zuei.